soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo Bendiciones a todos, qué gusto es estar nuevamente con ustedes. Gracias por conectarse y de esa forma poder estudiar la palabra junto a nosotros. Y es que es justamente la palabra del Señor la que, como cada domingo, vamos a estar estudiando, meditando algunos pasajes de ella. Y es que la palabra del Señor debe siempre animarnos a nosotros y tal como nos cantaban nuestros hermanos ese hermoso canto, Él es mi amigo, y es que es un amigo fiel. El Señor es fiel con nosotros y de esa manera nosotros también debemos de ser fieles a Él. Y por eso, como cada domingo, nos conectamos y estamos listos para adorar su nombre, para exaltarle, para glorificarle y para confesarle que Él es nuestro fiel amigo. Y hoy, al igual que cada domingo, vamos a tener esta oportunidad de ir a la palabra. Y yo le voy a invitar para que usted pueda tomar su Biblia ahí en casa o el medio que usted utiliza para leer la palabra del Señor. Y es que vamos a estar viendo algunos pasajes que nos animan a nosotros. Y es la palabra del Señor, por ejemplo, la que nos cuenta a nosotros la historia de que Jesús, una vez que
que creció, llegó a la adultez, a su edad de 30 años, fue hacia el Jordán, al río Jordán, y ahí en el río Jordán estaba el profeta Juan el Bautista, y Juan bautizaba a todos los creyentes, y Juan les predicaba, y la gente venía a ser bautizada por él, y Jesús fue al río, y ahí estaba Juan, y él fue bautizado por Juan el Bautista. Luego de eso, la Escritura nos da a nosotros el recorrido que Jesús hizo, porque el Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto, y en el desierto él estuvo ahí por 40 días ayunando, ese tiempo de preparación. Y es que después de ese tiempo Jesucristo, escuche esto, principia su ministerio. Y desde que Jesús comenzó su ministerio, el mensaje que Jesús predicó a las primeras personas, escuche usted, esas primeras predicaciones o palabras eran que las personas debían de arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. En otras palabras, Jesucristo en sus primeros mensajes nos habla a nosotros del reino de los cielos, o sea, la herencia que Dios ha prometido para sus hijos, el reino de los cielos o la vida eterna. Y por eso en este día quiero hablarles a ustedes acerca de la herencia y de este tema, herederos de Dios, herederos de Dios. Y es que cuando usted ve, por ejemplo, el concepto, el significado de una herencia, dice que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan por la ley o por testamento. Todos entendemos lo que significa una herencia: recibir bienes, pero también derechos e incluso obligaciones. Y es de esta manera que Jesús, entonces, cuando se acerca a las personas y les habla y les dice el reino de los cielos se ha acercado, en otras palabras les está diciendo: la herencia puede ser de ustedes, ustedes pueden ser parte, acreedores de la herencia que Dios ha prometido o que Dios tiene para ustedes. Dios promete no solo bendiciones temporales en esta tierra. Hace algunos domingos les hablé de que muchas veces nosotros decimos el mañana es nuestro, pero es incierto, y les mencioné que lo cierto es de que nosotros, si no estaremos en esta tierra el día de hoy o el día de mañana, vamos a tener una herencia incorruptible, una herencia que Dios tiene preparada para nosotros. O sea, la herencia es la vida eterna, o sea, el reino de los cielos para nosotros. Así que Dios promete bendiciones temporales mientras estemos en esta tierra, pero Él nos promete su gloria eterna para nosotros. Así que no solamente nosotros vemos que somos bendecidos en esta tierra, sino que entonces en el postrer tiempo, en el futuro, seremos bendecidos con esta herencia. En el contexto judío, donde Jesucristo nació, creció, ¿verdad?, y desarrolló su ministerio, en ese contexto judío, cuando hablamos de herencia, nosotros vemos que el hijo mayor, o sea, el primogénito, es el que se lleva siempre la mejor parte o la mejor bendición. En el contexto romano, que es donde nosotros vemos que la iglesia primitiva vivió, o es el imperio que gobernaba en ese tiempo cuando se escribe el Nuevo Testamento, en ese contexto romano, la herencia es dividida en partes iguales entre los hijos, o sea, entre los herederos. Y entonces, cuando nosotros vemos estos contextos, el contexto judío, pero también vemos el contexto romano, nosotros podemos analizar que en el judío es lógico, la herencia es para, como digamos así, un poco selectiva, ¿verdad? Porque es como para el hijo primogénito, el primero que nació, le damos lo mejor, ¿verdad? O como dijéramos algunos, como el hijo consentido, pues le damos un poco más. Pero en el contexto romano son partes iguales, y hay una carta que se describe a los hermanos, a esa iglesia que estaba en la principal ciudad del Imperio Romano, que es Roma. Se escribe una carta a los romanos, y en esta carta el apóstol Pablo habla acerca de la herencia, habla justamente de esto, porque la pregunta
que nos podríamos nosotros hacer es que, bien, ¿quiénes son entonces los herederos? Bueno, cuando se escribe la carta a los romanos, el apóstol Pablo da aquí algunas, como digamos, características de aquellos que van a ser acreedores de la herencia. O sea, que podemos ser herederos de Dios, porque ese es el tema de hoy. Herederos de Dios. ¿Quiénes son los herederos de Dios? Y la carta entonces escrita a la iglesia en Roma dice que nosotros, o sea, la iglesia puede ser acreedora de esta herencia. Y me gustaría que usted junto conmigo leyéramos esta carta, el libro de Romanos, la carta a la iglesia de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14 al 16, vamos a leer, para que usted pueda ver que esta carta nos ayuda a entender quiénes pueden ser herederos. Herederos de Dios, o sea, herederos de la vida eterna, herederos de la gloria eterna, del reino de los cielos. Dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta carta a los romanos entonces nos dice a nosotros que los herederos de Dios son aquellos que son hijos de Dios. Escuchen bien esto, los que son hijos de Dios, los que han sido adoptados por Dios, lo estamos viendo ahí, adoptados por Dios, a los cuales nosotros clamamos Abba Padre, o sea, le decimos Padre. Y el Espíritu Santo entonces dice que da testimonio a nuestro espíritu, o sea, a ese soplo de vida que el Señor nos ha dado a nosotros, de que somos hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, los herederos del reino de los cielos, de ese mensaje que Jesucristo predicó en el principio de su ministerio, porque desde ese momento comenzó, dice Jesucristo, a predicar, a decirle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, la herencia está preparada, se ha acercado a ustedes, todos estos bienes, estos derechos, incluso obligaciones. Jesucristo entonces dice que está la herencia cerca, pero Romanos nos dice a nosotros, ¿quiénes pueden ser acreedores de la herencia? O sea, que para nosotros ser herederos de Dios, tenemos que ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede heredar sin ser hijo. Repito, no se puede heredar el reino de los cielos, la vida eterna, sin ser hijos de Dios. ¿Somos todos hijos de Dios? Pregunto. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Todos somos herederos? Porque para ser heredero tenemos que ser hijos de Dios. El versículo 17 de nuestra lectura de hoy, de Romanos capítulo 8, nos dice a nosotros que si somos hijos, entonces también somos herederos. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. El tema de hoy es herederos de Dios. La palabra nos dice a nosotros que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que en este día debemos de entender nosotros que hay una herencia, pero que esa herencia es para los hijos de Dios. Y vuelvo a hacer la pregunta entonces, ¿es usted hijo de Dios? ¿Soy yo hijo de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Somos todos acreedores de la herencia? ¿Somos todos herederos?
Le pregunto esto porque muchas personas dicen ser hijos de Dios. Muchas personas dicen ser acreedores del reino de los cielos, de la vida eterna. Pero ¿cómo se puede ser hijo? ¿Cómo se puede ser heredero si es extraño? Si no ha sido adoptado por Dios. ¿Cómo pueden entonces los no hijos, los extraños, tener derecho a la herencia? Porque la herencia, la vida eterna, está asegurada para los hijos de Dios. Ahora, no sé si me entiende, pero es como que nosotros pongamos un ejemplo de una familia cualquiera que tiene posesiones, tiene bienes. La pregunta es, usted, por ejemplo, que está en su hogar en este día, usted que me está viendo, que quizás me conoce o no me conoce, pero quizás usted, alguien le dio el share o el compartir a esta transmisión de hoy, de Facebook o de YouTube, y usted me está viendo, y yo le pregunto, si usted tiene bienes, tiene una herencia preparada para dejársela a sus hijos o a su familia más cercana, ¿puedo yo ser parte de su herencia? ¿Me dejaría usted ahí, como dicen, un poquito, un cachito de algo, unos cuantos dólares, qué sé yo? ¿Me dejaría usted parte de su herencia? ¿No me conoce? ¿No me ha tratado? ¿No soy parte de su familia? ¿Puedo yo como extraño ser heredero suyo? La respuesta la tiene usted y la tengo yo. Es casi imposible o imposible que yo sea parte de su herencia, porque su herencia está destinada a sus hijos o a su familia más cercana. Creo que usted me entiende lo que le estoy diciendo. Así que, por ser nosotros creación de Dios, porque Dios nos creó a todos, a los seres humanos, por ser nosotros parte de esta creación, hechos por Dios, ¿nos garantiza que somos herederos? La respuesta es no. No podemos ser herederos solo por ser creación. Y aquí quiero que usted entienda, porque sé que muchos no lo entienden. Y algunos quieren ser parte de esta herencia, recibir la herencia, la vida eterna, pero no son hijos de Dios, siguen siendo creación de Dios. Y hoy estamos aprendiendo a la luz de la palabra que no se puede ser heredero, no se puede heredar sin ser hijo de Dios. Porque si usted no es hijo de Dios, significa que usted no está obedeciendo a Dios. Nadie puede decir que Dios es su padre. Escúchenlo. Nadie puede decir, Dios es mi padre, Él es mi Señor, Él es mi Dios, y no obedecerle a Él. Al contrario, en vez de obedecer a Dios, obedece a Satanás. Así de claro. No le voy a mentir, no le voy a engañar. Usted se podrá engañar a usted solo. Yo me puedo engañar. Pero a Dios nadie lo puede engañar. No solo porque yo diga, Él es mi padre, significa que yo soy su hijo. Porque muchos dicen, Dios, que Él es mi padre, yo lo conozco. Pero realmente están obedeciendo a otro. Jesucristo, en una plática con algunos fariseos, algunas personas que creían que eran merecedoras de esa herencia del reino de los cielos, de la vida eterna, Jesucristo les dijo, ustedes tienen un padre. Ustedes dicen que Dios es su padre, pero en realidad su padre es otro. Y en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, Jesucristo le dice claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Yo sé que a muchos no les gusta hablar de esto, muchos predicadores no quieren decirle esto a usted, pero yo tengo la obligación de hacerlo. Tengo que decirle la verdad. Si usted no es hijo de Dios, si usted cree que es hijo
de Dios porque nació en esta tierra, porque es parte de esta tierra, porque es parte de una creación, eso no le garantiza que usted es heredero de Dios o que es hijo de Dios. Usted es parte de una creación. Y vamos a verlo más adelantito, porque hay requisitos para ser hijo. Hay que ser adoptado, espiritualmente hablando. A muchos no les gusta esto, pero la verdad es la verdad. Muchos dicen, Dios es mi padre. Los fariseos decían, nuestro padre Abraham, Él es el padre, es nuestro padre, Dios es nuestro padre, Jehová de los ejércitos, Él es nuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él es nuestro padre. Pero Jesucristo le dijo, mentira, ustedes están equivocados. Vosotros sois, dice el versículo 44 del capítulo 8 de Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué de vuestro padre el diablo? Porque si fueran de Dios, ustedes obedecieran a Dios. Si Dios fuera su padre, ustedes honrarían a su padre. Pero ustedes, dice, siguen los deseos de vuestro padre. O sea, los deseos del diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Jesús le dice, ustedes están equivocados. Dios no es su padre es el diablo, porque ustedes dicen que Dios es su padre, pero realmente ustedes viven una vida que a Dios no le agrada. Y es que es la conducta del ser humano la que realmente da evidencia de la condición de hijo. ¿Por qué nosotros hablamos tanto del testimonio cristiano, del testimonio como hijo de Dios, del testimonio de aquellos que van a la iglesia? ¿Por qué hablamos tanto de esto? Yo lo he escuchado desde hace muchísimos años y lo vengo predicando desde muchísimos años también. El buen testimonio suyo y mío. ¿Por qué? Porque decimos ser cristianos, porque decimos ir a la iglesia, pero seguimos con una conducta que no es de cristianos, una conducta que no es de hijos de Dios. Y muchos siguen diciendo, Dios es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi Dios, pero en realidad siguen viviendo una vida de acuerdo a la de Satanás, a la del diablo, de mentiras, de robos, de adulterios, de fornicaciones, de prostituciones, de homosexualidad, una vida desordenada, una vida que realmente demuestra que vuestro padre es el diablo y no es Dios. Y es lamentable porque muchos, al igual que los fariseos, siguen diciendo Dios es mi padre, pero el Señor sigue diciéndonos a nosotros, recordándonos a nosotros en la palabra, de que cuando nosotros hacemos lo que el diablo quiere que hagamos, o sea, los deseos de vuestro padre queréis hacer, los deseos de la carne y no los deseos del espíritu, porque Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le sirvan en espíritu y en verdad, que le honren en espíritu y en verdad. No en los deseos de la carne, pero muchos a causa de los deseos de la carne siguen entonces siendo hijos de Satanás y no hijos de Dios. Y a muchos no les gusta escuchar esto, les gusta escuchar mensajes más cool, más relajados, más a estar en confort. Pero en realidad yo quiero decirle a usted en este día, si usted quiere ser hijo de Dios, si usted quiere ser heredero de Dios, heredero de esa vida eterna, usted debe de imitar a Dios. Efesios 5, capítulo 5, versículo 1 y 2, nos dice a nosotros que debemos de ser imitadores de Dios. Ser pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados. Y andad en amor. O sea, dices que eres hijo de Dios, entonces imita a Dios. Anda en amor. Anda en justicia. Anda en santidad. Sí, santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque sin santidad nadie será parte de la herencia.
No podemos ser herederos de Dios si no vivimos una vida que a Dios le agrada. Entonces, nosotros tenemos que renovar nuestra vida, dejar que el Señor regenere nuestra vida, la renueve por completo, o sea, comenzar a abandonar esa conducta o ese hábito que son perjudiciales moralmente y espiritualmente, abandonar todo aquello que al Señor no le agrada. Porque el hijo debe de honrar al Padre. No sé si usted ha escuchado, y yo lo he escuchado mucho, pero lo hacemos en son de bromas. A veces cuando nos peleamos con los padres o estamos bromeando y decimos nosotros, mejor me porto bien porque si no me sacan de la herencia, me dejan sin parte, ¿verdad? De la herencia. Lo hacemos de manera jocosa, de manera alegre, de broma, y decimos nosotros, entonces decimos, bueno, es que mejor me porto bien porque mi mamá o mi papá me va a dejar sin la herencia, me la va a dejar a mis hermanos, y nos portamos bien. Y es que es cierto, porque si usted se porta mal, créame que su papá no le va a querer dejar nada, su papá o su mamá no le va a querer dejar nada, porque usted es un hijo mal portado. Pero es que realmente nosotros tenemos que cambiar de conducta, hablando en términos espirituales, porque nosotros tenemos que entonces vivir una vida consecuente a lo que decimos, a lo que hemos leído en la palabra del Señor, porque decimos, bueno, hay una herencia, Jesús lo predicó, la carta a los romanos nos lo dice, que hay una herencia y que la herencia es para los hijos de Dios. Bien, pero si yo soy hijo de Dios, entonces yo tengo que honrar a mi padre. No olvidemos el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. O sea, debemos honrar a Dios como Padre, obedecerle a Él y no obedecer a Satanás para ser parte de la herencia. Le recuerdo en este día entonces, no podemos heredar si no somos hijos. No se puede heredar el reino de los cielos sin ser hijo de Dios. Cierto día Jesucristo, una noche, pues Él estaba, ¿verdad?, quizás descansando, tranquilo, pero hay un hombre que escuchaba y miraba que Jesús hacía señales y que tenía autoridad. Cuando predicaba era un hombre de autoridad. Y este hombre decidió ir a Jesús para platicar con él, pero esperó la noche para hacerlo. Cuando leemos la historia de este hombre, suponemos que lo hizo de noche porque era un principal, era un fariseo, un hombre, parte del Sanedrín, de ese grupo de 71 hombres predominantes del judaísmo, que ellos regían toda la conducta espiritual, religiosa del pueblo judío, y este hombre era uno de ellos. Ese hombre es Nicodemo. Y este hombre vino a Jesús de noche, y antes de que hablara, ¿verdad? Porque él está diciendo, yo sé, Señor, que tú vienes de Dios, porque hace señales y nadie puede hacerlas si no está Dios con él. Y Jesús escudriña la mente de este hombre, el corazón de este hombre, y Jesucristo le dice, mire las palabras que le dice Jesucristo a Nicodemo. Me gustaría que usted vea Juan capítulo 3, versículo 3. Porque antes de que el hombre haga la pregunta, la inquietud que trae, el esperar la noche para ir y conversar con Jesús y que no tener problemas con el Sanedrín, tener problemas con sus compañeros, le dice Jesucristo a este hombre. Respondió Jesús y le dijo, Nicodemo, a Jesús, a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repito, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, si no naces de nuevo, no puedes ser parte de esta herencia. No puedes ser heredero si no naces de nuevo. Entonces, recapitulando un poco, primer lugar, hay una herencia, ¿verdad? Pero no se puede heredar sin ser hijo. Segundo lugar, no se puede ser hijo sin nacer de nuevo en el Espíritu.
Aleluya. Gloria a Jesús por el Espíritu Santo de Dios. No se puede heredar sin ser hijo. Y no se puede ser hijo sin nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: si tú quieres ser heredero, tú necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo, un hombre estudioso, conocedor de la palabra, dice: Señor, pero no entiendo, Señor. No sé, no comprendo lo que me estás diciendo. ¿Cómo un hombre viejo va a entrar nuevamente en el vientre de su madre y va a volver a nacer? No comprendo lo que me estás diciendo. No, por más que me quiebro la cabeza, por más que le dé vueltas, no hay forma. Jesús le dijo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. En otras palabras, solo por haber nacido físicamente, tú no eres un heredero de Dios. Solo por ser parte de este mundo, por vivir en esa tierra, no eres un heredero de Dios. Yo no soy heredero de Dios por haber nacido en esta tierra. Yo soy heredero de Dios porque nací del Espíritu Santo de Dios. Jesús le aclara a Nicodemo: ¿quieres ser heredero? Debes ser hijo, pero para ser hijo debes nacer de nuevo en el Espíritu. Debe de ser espiritual y no carnal. Los nacidos de carne no pueden ser herederos. No pueden tener parte del reino de los cielos. Porque aquellos que viven bajo la carne no pueden entrar al reino de los cielos. Solo aquellos que viven siendo guiados por el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor. Porque el Espíritu de Dios nos guía. Porque estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Entonces, no podemos ser herederos de la vida eterna, del cielo, sin ser hijos. Y no puedo ser hijo si no nazco en el Espíritu. Nicodemo, le dice Jesús, necesitas... Escuche lo que Jesús le dice: necesitas creer en mí como Salvador. Ya naciste en esta tierra, eres carne, eres físicamente estás aquí. Pero para entrar al reino de los cielos debe de nacer en el Espíritu. Y para nacer en el Espíritu necesitas creer en mí como Salvador. No solo como el Dios que hace milagros, no solo como el Dios que te ayuda, no solo como el Dios que te abraza cuando tienes problemas, no solo el Dios al cual tú te arrodillas y le clamas y le pides ayuda en momentos de dificultad, cuando ya no puedes más. No solo de esa manera, debes de creer en mí como tu Señor y como tu Salvador. Poner tu mirada en mí, creer en mí, le dice Jesús, porque mire lo que Jesús le dice a Nicodemo y le cuenta esa historia del desierto, cuando el pueblo de Israel estaba sumisa allá bueno, ¿cómo le explico? En la rebeldía completa, renegando de Dios y quejándose por todo, como algunos que se quejan por todo, y este pueblo estaba quejándose y Dios se cansó y entonces mandó serpientes para que los mordieran y murieran, porque ya no los aguantaba. Así es lo digo. Pero el pueblo, al ver que muchos estaban muriendo, vinieron a Moisés y dijeron: Moisés, mira, órale al Señor para que Él nos perdone, para que nos ayude. Y el Señor tuvo misericordia, como tiene misericordia de nosotros, y le dice: bueno, mira, levanta una serpiente y cada vez que nos muerda una serpiente, entonces una serpiente de bronce,
para que cuando los muerda la serpiente, entonces que ellos puedan ver a la serpiente y de esa manera entonces no van a morir. Y la gente hacía eso, la serpiente los mordían, ellos miraban hacia la serpiente de bronce y eran sanados. Entonces Jesús le dice estas palabras a Nicodemo: mira, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que nosotros tenemos que ver a la cruz, al autor y consumador de la fe, a Jesucristo como Señor y Salvador, creer en Él, como dice ahí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que sea heredero de Dios. Para que el que cree en mí, le dice, si tú, Nicodemo, crees en mí como tu Salvador, como tu Señor y Salvador, entonces tú obtendrás la herencia, la vida eterna, la herencia que Dios promete para usted y para mí. Podemos ser parte de esa herencia, podemos ser acreedores, podemos ser herederos, tener parte. Si usted no es parte de la familia de la fe, porque, repito, y con esto voy terminando, no se puede heredar sin ser hijo, no se puede ser hijo sin nacer de nuevo en el Espíritu, y no se puede nacer en el Espíritu, ¿verdad? No se puede nacer de nuevo en el Espíritu sin fe, o sea, creer en Jesús. Si usted y yo, si nosotros no somos parte de la familia de la fe, no esperemos herencia. No espere usted herencia. No espere ser heredero de Dios si usted no es parte de la familia de la fe. Si usted no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso solo pasa en los sueños. Y por culpa de las películas y en algunos casos por las novelas. Yo no veo novelas desde hace más de 23 años. Desde que me convertí al Señor, pues me enseñaron que no necesitaba ver novelas y que no mirara novelas. Pero sí recuerdo que vi novelas. Y yo le comparto a la congregación en algunos casos que las novelas que me acuerdo eran de María del Barrio, María Mercedes, María, porque solo esos nombres le ponía. Pero siempre había como el tío rico, ¿verdad? Que la pobrecita la llevaban a la mansión. Pero eso solo sucede en las novelas. O en las películas que nos dicen, ¿verdad? Que el plebeyo se casa con el monarca y que es heredero. O en sueños, porque algunos yo sé que hoy en día todavía se siguen levantando en la mañana y deseando algunos, ¿verdad? Pícaros, que su mamá le diga o su abuela que los crió: ¿sabes qué, hijo? Es que cuando eras niño, cuando naciste, cuando eras bebé, te cambiaron en el hospital, pero tus papás son millonarios y fíjate que vinieron a buscarte y te van a dar una gran herencia. Esos son sueños. Usted no puede vivir de sueños. Pero usted no va a heredar si no es parte de la familia de un millonario. Usted no espera que Bill Gates me llame y, ay, fíjate, Jimmy, que te voy a dar de mi herencia si ni me conoce. Eso es sueño, irrealista, y muchos viven así. Entonces, usted no piense que Dios le va a dar de su herencia si usted no lo ve como padre, si usted no le obedece como hijo, si usted no le honra como hijo. No se puede. El Señor dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que tienen fe, porque para heredar necesitan nacer de nuevo en el Espíritu, pero no se puede nacer en el Espíritu sin fe, sin creer en Jesús. Y Juan 1, 11 y 13 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Hay que creer, hay que tener fe, hay que ser parte de la familia de la fe para ser hijos de Dios, o sea, herederos de Dios, porque los herederos necesitan ser hijos de Dios, nacidos en el Espíritu Santo, que creen en Jesús, que lo ven como Señor y Salvador, que tienen fe en Él. Termino con este versículo 11 del versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos, que nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o sea, que tiene un galardón, tiene una herencia a los que le buscan.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no se puede recibir sin fe. No se puede heredar sin ser hijo. No se puede ser hijo sin nacer de nuevo en el Espíritu. Y no se puede nacer de nuevo en el Espíritu sin fe. Podemos hablar mucho de Jesús. Podemos hablar mucho de Dios. Usted puede hablar mucho de Jesús, hablar mucho del Señor, hablar mucho de la Biblia. Pero las opiniones, lo que usted diga, no lo hacen parte de la herencia. Porque muchos opinan, muchos hablan de Dios, de Jesús, de la palabra, de la iglesia, pero no son parte de la familia de la fe. Les gusta opinar nada más. Hay muchos, yo he escuchado a muchos que les gusta opinar. Se meten en la vida de la iglesia. A nosotros los pastores nos critican, nos llevan para aquí, nos llevan para allá, que hacen esto, que no hacen esto, que hacen lo otro, y hablan de todo de nosotros y ni siquiera son parte de la familia de la fe, ni siquiera somos hermanos en la fe. Y les gusta hablar mucho. Lo siento por esas personas, porque por mucho que hablen, no son herederos. Usted necesita ser hijo de Dios, ser parte de la familia de la fe, vivir en el Espíritu. A veces me da tristeza y en otras casos me da risa. Porque ahí escuché a alguien que dijo, no, que si yo pudiera meter a preso a los pastores, pícaros. Pero hablan y no conocen nuestras vidas. No conocen nuestra situación. No conocen nada de la vida espiritual. No conocen nada de la vida de la iglesia. No conocen nada de los hijos de Dios. Meras opiniones. Una cosa es, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, era bueno. Otra cosa es creerle a Dios, creerle a Jesús, obedecerle, tener la seguridad de la gracia. Porque cuando se escribe esta carta a Romanos de la que estamos estudiando hoy, de que los herederos son los hijos de Dios, era un evangelio de la gracia que se les estaba enseñando a esta gente, a estos hermanos. Pero creer, solo por creer, yo puedo creer que existe un puente, otra cosa es que lo cruce, que tenga la seguridad de cruzarlo. Los que me conocen saben que a mí me da pánico las alturas. Pánico. Yo cuando me subo a un avión o antes de subirme a un avión no duermo toda la noche. Y mi esposa se ríe atrás de cámara porque sabe que es cierto, pero me tiembla todo, no duermo, y cuando despega el avión y ya no siento tierra, me siento inseguro. Lo hago porque debo de hacerlo, pero claro, en ese momento es cuando más oro, ¿verdad? Soy sincero, y como dice el dicho popular, bajo todos los santos del cielo. No, son bromas, no, nada que ver. Oro y me entretengo leyendo la palabra, y hasta sermones he hecho ahí en los aviones, porque de esa manera me olvido que estoy en el aire. Pero los que me conocen muy bien saben y se ríen junto conmigo porque le tengo miedo a las alturas. Pero eso, yo recuerdo mis primeras veces de cuando tenía miedo a las alturas, cuando era niño. Y con esto voy terminando. Y cuando el pastor dice voy terminando, es que todavía falta algunos minutos, así que ténganme paciencia, ya casi. Pero yo era niño y recuerdo muy bien, vivíamos en la capital de Honduras, para los que son de acá, ¿verdad? Que no conocen. Pero la capital de Honduras se divide en dos ciudades, como Mayagüera y Tegucigalpa. Y en esa ocasión nosotros vivíamos en Tegucigalpa, allá en la colonia de la Sagastume. Y a mis papás siempre les gustaba ir a comprar al mercado. Antes no visitábamos supermercados ni nada de eso, que el Prashmark, que la colonia y todos esos supermercados grandes, nada que ver. Íbamos al mercado, donde va el populacho. Y a mis papás les gustaba ir al mercado de las Américas. Pero para poder cruzar las dos ciudades, se unen las dos ciudades como Mayagüez y Tegucigalpa, hay puentes. Puente Carilla, Puente Soberanía, Puente Mayor. Y ahora un puente Bailey, creo, por allá. Pero para poder llegar entonces al mercado ese, mis papás tenían que cruzar ese puente. Puente de Carillas. ¿Y sabe de qué me acordé cuando estaba preparando este sermón? Justamente de eso. Que cuando íbamos a cruzar ese puente, porque es bien alto, yo era un niño, pero me daba
pavor, temor cruzar ese puente. Íbamos caminando y yo quedaba, pero con un miedo, viendo hacia todos lados. Sentía que el puente se caía o que yo me caía. Inseguridad. Por eso le digo, una cosa es creer que hay un puente, otra cosa es sentirse seguro en cruzar ese puente. Una cosa es creer en Dios, creer en Jesús, creer en la Biblia. Y otra muy distinta es creerle a Dios, creer a Jesús y creer esta Biblia. Obedecerla y sentirse seguro con ella. ¿Confía usted en Jesús? ¿Es Jesús su Salvador? ¿Está usted honrando realmente a Dios? Porque a Dios se le honra cuando recibimos a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que creamos nosotros en Él. Para que de esa manera honremos al Padre cuando creemos en el sacrificio de su Hijo. Si usted no está honrando a Jesús, creyendo en Jesús, viéndolo como Salvador, entonces usted no está honrando al Padre. La herencia está ahí, la vida eterna está ahí, para todos nosotros. Pero es para los hijos de Dios, no para la creación de Dios. Usted necesita ser hijo de Dios, nacer de nuevo en el Espíritu, y se nace de nuevo en el Espíritu por fe. Así que gracias por su tiempo. Quiero orar por usted y que sea el Señor recordándole que si usted no es hijo, puede ser hijo, puede creer. Recuerde que Jesús dijo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted puede creer en Jesús y de esa manera será hijo. Si usted ya es hijo de Dios, entonces también es heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Oremos en este día. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por esta escritura que tú has traído a nosotros. Este mensaje, Señor, que nos aclara algunas dudas. Porque sé que muchos piensan que son herederos de la vida eterna, de la gloria, del cielo. Pero en realidad, Señor, no están viviendo conforme a tus preceptos, conforme a tus mandamientos. No te están honrando a ti. Y es necesario, Señor, que escuchen estas palabras, que aún hay tiempo para poder, Señor, creer en Jesús y ser hijos de Dios. Porque Jesucristo ha venido a todos, ha llegado a nosotros. Pero muchos, Señor, no le quieren, muchos le rechazan, muchos no le creen, muchos no ponen su fe en Él. Mas a todos aquellos que sí creen en Él, mas a todos aquellos que sí le reciben, a los que creen en su nombre, la Biblia nos dice a nosotros, Señor, oh sí, que de esa manera entonces nosotros seremos hechos hijos tuyos. Y si somos hijos tuyos, entonces por ende somos herederos tuyos, herederos de la gloria eterna. Oh Señor, somos parte de esa herencia es para nosotros. Gracias, Señor, porque en el nombre poderoso de Jesús nosotros podemos ser parte de esa herencia. Porque somos hijos, porque hemos nacido de nuevo en el Espíritu, porque queremos que el Espíritu Santo nos guíe, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de que nosotros hemos sido adoptados, Señor, por ti, y que ahora entonces decimos y clamamos: Abba, Padre, Abba, Padre. Hoy nosotros te vemos como Padre. Nosotros somos tus hijos. Nos has adoptado. Gracias, Señor, por hacernos parte de la herencia. En el nombre de Cristo Jesús, sé tú, a través de tu Espíritu, convenciendo, Señor, a aquel que aún no es hijo, aquel que aún no ha recibido a Cristo en su vida, aquel que no ha puesto su mirada en el autor y consumador de la fe. Oh, Señor, que el Espíritu Santo cumpla su ministerio en él o en ella,
o en todos aquellos, Señor, y que pueda convencer de pecado, justicia, juicio, Señor, en sus vidas, para que puedan venir, Señor, y tal como Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse porque la herencia puede ser de ustedes, Señor, que juntos podamos arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestras rebeliones, y de esa manera entonces poder, Señor, ser herederos tuyos, ser herederos de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga. Sigan disfrutando de este día. Recuerden, necesitamos ser herederos de Dios. Para eso tenemos que ser hijos, nacer de nuevo en el Espíritu. Y para nacer de nuevo en el Espíritu tenemos que tener fe en Jesucristo. Que Él les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tan lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no me vi hablar, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí.